A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. En el lejano pasado, la palabra guerra estremecía a quienes marchan al combate porque iban a verle la cara a la muerte, frente a frente. Los guerreros morían o mataban de frente, viendo el rostro del enemigo, siendo testigos de su grito y su dolor, de su rabia y de su miedo. Pero dicen que después aparecieron los cobardes, los miedosos, y que esos miedosos y cobardes inventaron las armas. Entonces los humanos aprendieron a matar a distancia, sin ver la cara de su víctima, y fue tan fácil la tarea con tan poderosas armas, que ya las muertes no eran solo de enemigos armados, sino de la población civil que nada tenía que ver en el conflicto. En la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, un 5% de las víctimas fueron civiles. En los últimos conflictos internacionales del Medio Oriente, un 99% de las víctimas son civiles que, en teoría, no participan en la guerra, pero terminan perdiendo la vida. Es tan absurdo el desbalance que resulta más seguro tomar las armas e ir a la guerra que ser parte de la población civil en una zona de conflicto. Quizás para darle algo de racionalidad a lo más irracional que es la guerra, 130 países firmaron un tratado para proteger a la población civil en caso de confrontación bélica. Este acuerdo sigue sin cumplirse, pero por lo menos quedó evidencia en el papel y en el protocolo acerca de los sueños más caros del ser humano, la paz y la justicia. El acuerdo, para constancia histórica, se firmó un día como hoy, 10 de junio de 1977, en Ginebra, Suiza. Y el mundo espera algún día su cumplimiento. Y después, para orgullo de los humanos, el fin de todas las guerras. Las principales noticias del día. Titulares. El presidente Lasso plantea un plan Ecuador para combatir el narcotráfico. Una mansión en Santa Elena sería nexo entre INA Papers y la red de corrupción hospitalaria. Ecuador prohíbe la circulación de 2 personas en motocicleta. Bacheo en Quito es un plan provisional y de emergencia, reconoce la empresa pública de movilidad y obras públicas. Roban $27,000 en suplementos nutricionales en un hospital de Quito. En vida y tecnología, Kushki, el primer unicornio ecuatoriano. En el segmento de opinión, la deuda pública del Ecuador. En política internacional, el berrinche. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz, Democracia, Roberto Aguilar, Pachacutic exige carta blanca para el saqueo. José Hernández, el esposo de Viteri es un pandillero. Noticias del día. El presidente Lasso plantea un plan en Ecuador para combatir el narcotráfico. Como parte de las actividades relacionadas con la Cumbre de las Américas, el presidente de la República, Guillermo Lasso, atendió este miércoles 8 de junio una entrevista con La Voz de América, en la que se abordaron temas de seguridad, migración, producción, entre otros. Puntualmente sobre los acontecimientos vinculados con el narcotráfico, como enfrentamientos con armas de fuego entre bandas en calles y avenidas, explosiones y carros bomba, masacres en cárceles que han provocado víctimas colaterales. El mandatario dijo que se necesitan recursos tecnológicos y más coordinación con los países vecinos para hacerle frente a las mafias. Para combatir el narcotráfico requerimos drones, radares de alta tecnología. Requerimos también armamento adecuado,
pero en lo fundamental requerimos tecnología y especialmente en el campo de la inteligencia para poder llegar a un acuerdo con Colombia y Perú, para fortalecer aún más el intercambio de información entre estos tres países de la región. Por lo tanto, el mensaje que traigo es: necesitamos cooperación internacional para la lucha contra el narcotráfico en el país, dijo Lasso en Los Ángeles, Estados Unidos. Ante la pregunta del periodista de La Voz de América si lo que necesita el país es un programa similar al Plan Colombia en Plan Ecuador, Lasso contestó: sí, probablemente podríamos llamarlo de otra manera, pero en efecto el Ecuador quiere plantearle a los Estados Unidos un Plan Ecuador. El Plan Colombia, también llamado Plan para la Paz y el Fortalecimiento del Estado, es un acuerdo que se firmó en 1999 por los entonces mandatarios Andrés Pastrana de Colombia y Bill Clinton de Estados Unidos. Con dicho acuerdo se buscaba terminar con el conflicto armado interno en el país cafetero, además de implementar estrategias antinarcóticos. Una mansión en Santa Elena sería el nexo entre INA Papers y una red de corrupción hospitalaria. Fernando Villavicencio, asambleísta independiente y presidente de la Comisión de Fiscalización, pidió a la Fiscalía General que investigue la negociación de una mansión ubicada en la provincia de Santa Elena. Según el legislador, en la compraventa de la lujosa residencia aparecen algunos actores de una red de corrupción vinculada a un escándalo de compra de medicamentos e insumos en los hospitales públicos al inicio de la pandemia de COVID-19 en Ecuador. Villavicencio asegura que este negocio sería el vínculo con la llamada trama de los INA Papers y con supuestos sobornos pagados por la empresa china Sinohydro, constructora de la problemática central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Según la investigación de Villavicencio, la sociedad Inversores La Arena Limitada era propietaria de una mansión valorada en $3 millones y esta sociedad estaría relacionada con personas cercanas al expresidente Lenín Moreno y con el caso INA Papers. La compradora, en cambio, sería la empresa Robrot Ltd., domiciliada en Londres y cuyo representante legal, Jaime Coronado, estaría relacionado con Javier Jordán, según Villavicencio. El asambleísta Villavicencio, quien calificó estos nexos como más peligrosos, dijo que remitió la información a la Fiscalía, a la Policía y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, porque los negocios con la mansión no han sido investigados aún. Villavicencio se mostró sorprendido por la relación del asambleísta correísta Ronnie Aliaga con personas que también tuvieron vínculos con los INA Papers. Durante el gobierno del expresidente Lenín Moreno, Aliaga fue uno de los denunciantes de este caso. La Fiscalía investiga un presunto delito de cohecho. Ecuador prohíbe la circulación de 2 personas en motocicleta. El directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, ANT, aprobó el reglamento que limita la circulación en motocicletas a una sola persona. La decisión se aplicará en todo el país. El reglamento que restringe la circulación en motocicletas a una sola persona contiene excepciones cuando se traslade a cónyuge, hijos o hermanos, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres, personas menores de 12 años. La ANT informó que la restricción a la circulación en moto entrará en vigencia una vez que el reglamento se publique en el registro oficial. Además, el organismo dijo que la decisión forma parte de las políticas de seguridad implementadas por el gobierno central. Los municipios tendrán que establecer la normativa complementaria para aplicar la disposición de la ANT. En Guayaquil, el 60% de esos delitos se cometieron con esta modalidad en esos mismos meses del 2022. Según la ANT, en ese mismo periodo, 220 muertes violentas se cometieron por personas que manejaban moto. En esos casos, 2 personas se movilizaban en este medio de transporte. Bacheo en Quito es un plan provisional y de emergencia, reconoce la empresa pública de movilidad y obras públicas. Hasta el 2023, la empresa pública de movilidad y obras públicas ofrece rehabilitar 250 kilómetros de vías en Quito. Esto representa el 4.17% de los 6.000 kilómetros viales que hay en la ciudad capital.
El dato lo entrega Jorge Merlo, gerente de la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas, quien reconoce que el bacheo y la rehabilitación vial han tenido un avance mínimo, por lo que el 80% de las calles de la capital aún están en mal estado. Merlo reitera que el trabajo que realizan es emergente y provisional en el bacheo, lo que no significa que la vía está ya en óptimas condiciones. El gerente explica que estas intervenciones buscan dar transitabilidad y que los vehículos que circulan no sufran inconvenientes. Esto dista de la percepción ciudadana que en redes sociales y en las calles se queja del mal estado de las vías y de las demoras en los trabajos de rehabilitación. A esto se suma que la carpeta asfáltica está colapsada porque en las administraciones pasadas no se rehabilitaron las vías ni se ejecutó todo el presupuesto. El funcionario destaca que el promedio anual de intervención en vías desde 2012 no supera los 25 kilómetros. Quito sufre la inacción de las gestiones pasadas, reitera Merlo. La falta de recursos es otra limitante. Según Santiago Guarderas, el alcalde de Quito, se necesitan al menos $2.000 millones para intervenir toda la capital. Sobre la percepción ciudadana de una ciudad llena de huecos, el gerente admite que las vías son intransitables, pero estamos trabajando para ir mejorando poco a poco con los pocos recursos que tenemos, agregó Merlo. Roban 27.000 en suplementos nutricionales de hospital en Quito. Jimena Garzón confirmó este miércoles 8 de junio desde el EQ 911 que en el Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor, ubicado al norte de Quito, se sustrajeron cajas con fórmulas de suplementos nutritivos para personas de la tercera edad. El robo se dio en la bodega de esa casa hospitalaria y se descubrió ayer, luego de que el pasado 3 de junio se haya realizado el último control y no se hayan reportado novedades. Se robaron 90 cajas con un valor total de $27.000, dijo Garzón. Añadió que para ingresar al lugar donde se encontraban las proteínas hidrolizadas se debía pasar por 3 puertas y láminas entumbados, que aparentemente fueron movidas para sustraer las cajas. Ayer mismo se interpuso la denuncia en la Fiscalía y se tiene la sospecha de quién puede estar implicado en el hecho. Los suplementos estaban asegurados y se iniciaron los trámites para que la aseguradora devuelva estos valores. Al momento se analizan las cámaras de biovigilancia que están en los alrededores de la bodega. Vida y tecnología. Hola amigos, gracias por estar con nosotros en este espacio de su noticiero Telesucesos, hablando de vida y tecnología. Una de las noticias que nos alegra como ecuatorianos y que surgió hace unos días, lo anunció precisamente la compañía Kushki. Kushki es una empresa que nació en Ecuador, es una calificada como fintech, que significa que es una compañía entre finanzas y tecnología. Anunció que es el primer unicornio ecuatoriano. ¿Qué significa ser un unicornio? En el mundo de los negocios, un unicornio es una compañía que alcanza la valoración de al menos $1.000 millones. $1.000 millones. Es la primera ecuatoriana calificada como unicornio y además es una de esas startups. ¿Qué es una startup? Es una compañía que tiene como base tecnología. Es decir, que su core de negocios, que su centro del negocio es la tecnología. Kushki es una compañía de medios de pago que se ha extendido ya por 5 países y que en cada país ya tiene más de 200 empleados. En Ecuador, que es la sede, muchas personas quieren trabajar en ella, por supuesto, porque es una compañía que está innovando. Y esa es una de las razones por las que decimos que esta noticia nos alegra mucho como ecuatorianos. En nuestros vecinos de Colombia y de Perú, los unicornios ya tienen varios años y los unicornios están apareciendo como una explosión y las inversiones en esas compañías se están proliferando.
Kushki creció muchísimo a propósito de la pandemia. Es una de esas empresas que ganó con el cambio que tuvimos que dar todos los usuarios respecto al uso de tecnología y especialmente a tecnología de medios de pago. Por eso también es otra muy buena noticia, porque lo que empezó siendo solamente una posibilidad, creo que ellos aprovecharon esa posibilidad que la pandemia nos dio para multiplicarse, para ver los nichos de mercado en los que podrían entrar, y ahora esta compañía que se califica como una compañía de medios de pago también hace otras cosas como administración de flujos, y está, por ejemplo, en municipios de los países vecinos. Todavía en Ecuador creo que está apenas empezando o le están empezando a dar otros espacios. Pero el que sea calificada como un unicornio también nos da una medida de las posibilidades que tienen las empresas ecuatorianas cuando tienen principalmente visión. No nos cansamos de alabar este tipo de emprendimientos o este tipo de ejemplos que nos ponen la vara un poco más alto a todo el resto del ecosistema, no solamente del mundo de tecnología, sino que de empresas en general, que se pueden hacer cosas y se pueden hacer cosas en grande. Soñar no cuesta nada, pero soñar y ejecutar esos sueños creo que hace la diferencia. Como ecuatorianos, bueno, hay que ponerle el ojo a Kushki, pero también hay que poner el ojo a las otras. Hay muchos ejemplos que nosotros podríamos mencionar y que este espacio precisamente es para eso, para compartir con ustedes buenas noticias. Gracias por estar con nosotros. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hoy creo que es conveniente conversar, comentar, reflexionar sobre un tema que cada vez se está haciendo más importante en el Ecuador y que tiene que ver con las finanzas públicas, la deuda pública interna y externa del gobierno nacional, vía el presupuesto general del Estado, que es el documento más importante de las finanzas públicas del gobierno y del Estado ecuatoriano, ¿sí? No se olviden que hay también el presupuesto del sector público no financiero, que incorpora municipios, consejos provinciales, juntas parroquiales, empresas estatales, etcétera. Pero nos vamos a referir solamente al presupuesto general del Estado. La deuda pública total del Ecuador, de acuerdo a últimas informaciones existentes, están llegando como a 77.000 millones de dólares. Que significa algo así como el 67-68% del Producto Interno Bruto. ¿Cuánto es la deuda pública externa? Algo así como 45-46 mil millones de dólares. La diferencia, como 30.000 millones, 31.000 millones, es la deuda pública interna. ¿A quién no más debemos en el exterior? Bueno, la parte más importante, entre 21 a 22 mil millones de dólares, representan deudas a los organismos multilaterales de financiamiento. ¿Cuáles son estos? El Banco Interamericano de Desarrollo, que se le debe un poco más de 8 mil millones de dólares. El Fondo Monetario Internacional, que se está debiendo 8 mil, y con los próximos desembolsos que va a hacer esta entidad internacional, será el primero y llegará como a 9 mil millones de dólares. Luego tenemos pues el Banco Mundial, tenemos la Corporación Andina de Fomento y otros organismos multilaterales, igual que el Exim Bank del Japón, etcétera. Gobiernos estatales chinos a quien se le debe cantidades bastante importantes que está pagando poco a poco. Pero es una parte importante de la deuda a la que está sometido este gobierno y los próximos gobiernos. Algunas personas dicen, no hay que pagar la deuda. Eso no tiene sentido, mis amigos. Luego tenemos la deuda pública interna, 30-31 mil millones de dólares. ¿A quién nomás se le debe? Fundamentalmente más de 8 mil millones de dólares que tienen bonos el Banco del Seguro Social. Y al Seguro Social no se le puede decir, pues no te voy a pagar, no voy a hacer el servicio de la deuda pública en términos de los bonos que tú tienes. No, eso no es posible, pues, mis queridos amigos, ¿verdad? Pero se le debe también al Banco Central del Ecuador y se debe unos papelitos que se llaman certificados de tesorería, cerca de 3 mil millones de dólares que se están poco a poco pagando y reprogramando el resto hacia el futuro. Los bancos han comprado una cantidad pequeña y luego hay pues sencillamente la deuda del Seguro Social en términos del 40% que poco a poco el gobierno de forma aceptada viene pagando lentamente, igual que el reconocimiento de la deuda
al Seguro Social por lo que es el seguro de salud de 4,000 y pico millones de dólares. Y aquí el señor ministro de Finanzas viene incurriendo en unos actos sumamente acertados, tratando de poner orden en todo este tema de la deuda pública. ¿Qué es deuda pública y qué no es deuda pública? En el gobierno del señor Correa salió una ley que la hizo aprobar para que los certificados de tesorería, que son papeles de corto plazo hasta un año, no se contabilicen como deuda. Un absurdo, pero eso se dio y eso ya no es así actualmente porque hay cambios en las leyes, ¿sí? Entonces, pero hay que ir pagando lentamente porque no hay dinero suficiente para pagar todo eso. Y al Seguro Social no hay más alternativa que ponerse de acuerdo en las cifras. Y el ministro actualmente está haciendo un esfuerzo enorme y ya hay acuerdos preliminares sobre el monto de la deuda. En buena hora, y hay que felicitar al ministro Simón Cueva por hacer ese esfuerzo que es interesante. ¿Para qué? Porque hay que transparentar totalmente la deuda pública interna y externa. Pero aparte de eso, mis amigos, también hay que comentar lo que se llama las necesidades de financiamiento del gobierno nacional en el presupuesto general del Estado. Para este año está alrededor de entre 15 a 16 mil millones de dólares que el gobierno de una u otra forma tiene que conseguir para pagar esos 15 a 16 mil millones. ¿Cómo? ¿De dónde surge todo esto? Bueno, primero el déficit fiscal. En el presupuesto del Estado hay una cifra preliminar que a lo mejor el déficit será de 2.500 a 3.000 millones de dólares este año. Y eso va a depender de cómo evolucionan los ingresos y cómo evoluciona el gasto del gobierno nacional. El gobierno viene haciendo un esfuerzo para tratar de reducir el déficit fiscal. El año pasado el déficit fue más o menos 4.000 millones de dólares y hoy va a bajar. Y el gobierno y el presidente Lasso en forma personal ha dicho que ese es un éxito del gobierno nacional. Pues bien, hay que buscar dinero, ¿para qué? Para financiar los 2.500 o 2.600 millones o 3.000 millones de dólares que va a ser el déficit de este año. Y eso agregará la deuda. Porque la deuda surge, ¿por qué? Porque los gastos son superiores a los ingresos. Esto es como una familia, pues. Si las dos personas, marido y mujer, trabajan juntos y ganan 2.000 dólares cada en total, y gastan 2.500, tienen un déficit de 500 que tiene que ir a una cooperativa, a los amigos, lo que sea, para que le financien los 500 dólares. Y luego mañana tienen que ver cómo les ingresa más dinero o reducir sus gastos para poder cumplir con el banco, con la cooperativa que les ha prestado los 500 dólares. Así mismo es el gobierno. Si tiene déficit, hay que conseguir el dinero. Pero los pagos que hay que hacer al Seguro Social, que hay que hacerlo, los CETES que hay que ir pagando lentamente, y a nivel internacional hay más o menos cerca de 6.000 millones de dólares que programa el gobierno, que los organismos multilaterales le van a dar este año. En buena hora y esperemos que eso sea así. Pues también hay los bonos globales, que son como 19 o 20.000 y pico de millones de dólares, que eso va venciendo poco a poco y hay que ir sirviendo la deuda, tanto los intereses como el capital. Pero es posible, amigos, que no se consiga todo el dinero de los 15 o 16 mil millones y haya una brecha de financiamiento que puede estar alrededor de 1.000 millones de dólares. ¿Cómo hará el gobierno para atacar y hacer frente a eso? Bueno, sencillamente pues hay varias formas. El uno es aumentar las recaudaciones tributarias. ¿Cómo? Hay evasión tributaria intensa en el Ecuador y el nuevo director de Lesería, el señor Briones, tiene que aplicar la ley, no entrar a castigar a nadie, ni perseguir políticamente a nadie en la materia tributaria, sino aplicar la ley para combatir la evasión tributaria. Ahí hay varios miles de millones de dólares que es necesario recuperar. Y si se hace esto en forma intensa y amplia, sencillamente habrá más dinero para poder cerrar la brecha de financiamiento que es posible que se le presente al gobierno este año. Pero también la economía tiene que crecer mucho más para que las recaudaciones tributarias crezcan mucho más. Petróleo, amigos, petróleo. Hay que aumentar mucho más la producción petrolera porque eso le da ingresos importantísimos al gobierno nacional. El WTI, que es el precio referencial del crudo ecuatoriano, está alrededor de 120 dólares. Ecuador debe estar vendiendo a 100 dólares o más cada barril. Y eso implica pues un excedente de ingresos que no se había estimado, no se había calculado, que está entrando al presupuesto del Estado y el Ministerio de Finanzas está pagando ciertas deudas con eso, al Seguro Social ya ha pagado 140 millones de dólares. Pero hay que aumentar la producción petrolera por los ingresos que eso da. Hoy por hoy, los gastos que tienen que ver con el gasto corriente
son superiores a los ingresos tributarios que están alrededor de 14 a 15 mil millones de dólares, lo que significa que hay que tomar parte de los ingresos petroleros para cubrir y satisfacer esa necesidad de que es financiar el gasto corriente, que son sueldos, salarios, pago de intereses, pago al seguro de la policía, de las Fuerzas Armadas, del Seguro Social ecuatoriano. Y si no encuentran fórmulas para poder financiar esa diferencia, esa brecha que he llamado, sencillamente lo que van a hacer con toda seguridad es comenzar a decir a los proveedores: te pago el año que viene, vente el año que viene, o sencillamente reducir mucho más la inversión pública. Y en los 5 meses de este año, en el presupuesto del Estado, la inversión pública es menos de 2.000 millones de dólares. Amigos, no es conveniente un descenso tan drástico de la inversión pública en Ecuador. Como varias veces hemos dicho, la prosperidad futura del Ecuador requiere más caminos vecinales, más proyectos de riego, ¿sí? Más carreteras, ampliación de carreteras a 4 carriles, etcétera, etcétera, etcétera. La empresa privada y el desarrollo futuro requiere de más inversión pública, no de menos inversión pública. Y hay que encontrar la fórmula adecuada y razonable para sencillamente financiar esa expansión de la inversión pública. O se dice al empresario privado: te entrego en concesión, no en venta, tal tarea. Y eso hay que hacerlo masivamente a los efectos de aumentar ese tipo de inversiones. Amigos y amigos, la situación de la deuda pública es sumamente delicada. Delicada, pero no se puede acoger las recomendaciones de algunas personas que en el campo político en forma irresponsable dicen: no paguemos la deuda. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar al seguro, porque tenemos que pagar sueldos y salarios, porque tenemos que pagar a la gente pobre, etcétera, etcétera. Hay que pagar. Es posible que en los próximos años se necesite una nueva reestructuración de la deuda pública externa. Amigos y amigos, este es un problema serio y hay que tomarlo con seriedad. Y el gobierno está tomando con seriedad este tema. Hay que apoyar esos esfuerzos del gobierno para poner orden en las finanzas públicas y específicamente en lo que es la deuda pública. Se necesita más transparencia y más transparencia para saber exactamente cuánto es la deuda pública interna y externa del Ecuador. Y el señor ministro de Finanzas está haciendo un buen trabajo acertadamente y hay que felicitar al ministro por tal tarea. Gracias, amigos y amigos. Volveremos la próxima semana con ustedes. Global Hoy con Alan Carney. Cuando algún niño muy pequeño, al que se le ha consentido excesivamente por parte de padres, abuelos, tíos, y de pronto se le niega algún capricho o se le pide cambiar unas conductas para que pueda adelantar en su transición evolutiva hacia su integración a la comunidad, donde unas reglas conductuales básicas deben cumplirse, dar rienda suelta a la furia y frustración que le originan, sea ese pedido o esa negativa, ese niño se convierte en un energúmeno que arranca con un show de alaridos, de contorsiones por el piso, de pataletas y hasta de agresiones para de este modo imponer su voluntad a esos adultos que han osado poner por delante sus deseos sobre los del pequeño tirano. Seguramente a todos nos habrá tocado presenciar este tipo de berrinches en supermercados, en alguna reunión familiar o social, y ver la incómoda preocupación de los padres por la molestia que con toda razón se produce entre las personas que obligadamente deben presenciar el espectáculo. Normalmente, ese tipo de conducta va desapareciendo con el crecimiento y la comprensión de que no se está solo en el mundo, ni que éste se ha diseñado para la satisfacción de sus deseos y caprichos. Esta evolución es un proceso que finalmente lleva al niño a una integración en la sociedad en la que deberá vivir. Depende mucho el cómo los padres manejen cada episodio para superarlo y dejarlo atrás. La rápida cesión al chantaje del niño es siempre la mejor forma de asegurar a éste que su estrategia es la mejor y que siempre podrá conseguir lo que quiera a los gritos, los shows y las agresiones verbales o físicas a los causantes de su enojo. Hace un par de días
en la vecina Colombia, que se apresta a escoger el subsiguiente domingo a su presidente entre los candidatos ganadores de la primera vuelta electoral, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, han aparecido en las noticias unas informaciones que reflejan una muy preocupante situación al mostrar ya no a unos niños pequeños maleducados que para que les satisfagan sus exigencias hacen un berrinche, sino a jóvenes estudiantes de las universidades de Cali y Medellín actuando, seguramente como reflejo de su niñez, en un berrinche infantil que revela su inmadurez social. Enfática y públicamente han declarado que si no gana Petro las elecciones, se dará inicio a una revolución social en Colombia. Más o menos, si no me das el chupete, me pongo a chillar. Que algo así ocurra en cualquier sociedad es muy lamentable, pero que suceda entre personas que están en la universidad buscando una formación académica superior resulta hasta vergonzoso. Más aún el hecho de que hayan logrado, a través de acciones violentas pasadas, que la sociedad se atemorice ante el berrinche por la demostrada capacidad de hacer daño, de destruir irracionalmente bienes públicos y privados y de afectar gravemente a la gente impedida de movilizarse y trabajar por las rabietas de unos adolescentes que nunca lograron superar sus infancias, penosamente nunca limitados por sus padres y maestros. Las inaceptables expresiones de esos niños crecidos flaco favor le hacen a su candidato, que a lo largo de toda su campaña ha tratado de mostrar una postura centrada y madura de hombre serio y aterrizado en la realidad. Lo único que semejantes declaraciones, de las que seguramente Petro se desmarcará a la brevedad posible, logran es dar argumento al discurso opositor que permanentemente revive el pasado guerrillero de Petro y sus cercanías con Chávez, pronosticando un destino para Colombia similar al venezolano, utilizando hábilmente a los casi 3 millones de migrantes forzados como ejemplo vivo de ese fantasma. Anuncian también una nueva época de violencia y confrontación en un país que está más que harto de la sangre y dolor que durante décadas ha tenido que pagar a nombre de los sectarismos y maximalismos ideológicos utópicos, situación que ha dejado el campo libre para el crecimiento del crimen organizado, a cuya cabeza están ahora esos disidentes del laborioso proceso de paz que se alcanzó hace 6 años, y los paramilitares que, concluido el conflicto, también entraron al lucrativo negocio del narcotráfico. En un momento político en que los partidos tradicionales han perdido significativos espacios y credibilidad por múltiples razones, berrinches y amenazas como las expresadas por estos niños, lo único que logran en su truculencia es hacer el juego a quienes lo han jugado por muchísimos años. El vital centro político colombiano, reducido y todo por la polarización, pero indispensable ante las muy estrechas distancias que las encuestas reflejan entre los finalistas, verá con aprensión cómo se confirman sus temores de una radicalización extrema en un posible gobierno de Petro, si éste no repudia ya las amenazas contra la democracia y el Estado de Derecho proclamadas a los 4 vientos por supuestos partidarios suyos. La semana entrante es crucial tanto en lo electoral como más profundamente en lo anímico. La crispación y el temor juegan a favor de las viejas estructuras y actitudes como el anuncio de un nuevo conflicto si no les dan el chupete a los niños representan la más torpe manera de apoyar a su candidato. Colombia, como toda la región, está tratando de superar una etapa muy complicada, pues por la crisis económica profundizada por la pandemia, ha sufrido un retroceso de varios años en su lucha contra la pobreza extrema y la desigualdad, y lo que menos requiere es la reactivación de conflictos
que tanto ha costado limitar sino superar. Y la responsabilidad de esos niños crecidos es dejar de serlo, para convertirse en agentes de cambio, no por la violencia, que conduce a más violencia y miseria, sino por el saber, por el conocimiento y por la excelencia profesional. El convertirse en carne de cañón para los grupos extremistas es en verdad una traición al país que, con esfuerzo, destina recursos para que esos jóvenes puedan educarse, para devolver más adelante, con sus mejores capacidades, lo que la sociedad o sus padres han podido invertir en ellos. La promesa de una juventud no debe descansar ni en las armas ni en las balas, sino en su energía creadora. Repartir miseria es un triste destino. Muchas gracias. Editorial. Democracia por Ramiro Ruiz. Existen varias democracias, de acuerdo al pensamiento político, la cultura y hasta la religión. En Ecuador, desde hace 10 años comenzó a circular la idea de democracia según la revolución del siglo XXI, creada por un extraño. Y no es más que una desmedida distorsión del marxismo-leninismo convertido en una corriente populista. Las revoluciones no dieron resultado en los países que sufrieron un sangriento cambio político. Se destruyeron las democracias que tomaban brío. Primero, con la revolución bolchevique en Rusia, terminaron con ese zarismo y se tomaron el poder en partido único. Uno de los propósitos importantes fue conseguir la igualdad social y económica, pero resulta que nadie es igual. Ni siquiera los dedos de la mano son iguales. Somos distintos, diferentes en el desarrollo intelectual y físico. Así es la naturaleza. Ninguna hoja de un árbol es igual a otra. La diferencia y la distinción hacen de este mundo, de las sociedades y las personas, seres complementarios, interdependientes. Cada persona depende y se relaciona con otras, así como las sociedades y países. No puede existir el mismo lenguaje, una cultura homogénea que cubra a todos los habitantes del planeta. Cada persona se desarrolla según su entorno familiar, social, influye el clima, la historia, la cultura. No sé si los revolucionarios de Rusia, Cuba, Vietnam y otros pocos países que quedan en su sala revolucionaria sigan con vida con el cambio constante de la tecnología y la influencia cultural. Lo que han logrado es igualar a sus habitantes en la pobreza y la dependencia absoluta del Estado, destruyendo las libertades, las capacidades intelectuales, el trabajo y el emprendimiento. Al contrario de los gobiernos revolucionarios, la democracia es una forma de gobierno representativo. Los representantes electos reciben la confianza para la toma de decisiones políticas, se sujetan al Estado de Derecho y a una Constitución que regula la protección de los derechos constitucionales, las libertades individuales y colectivas, las restricciones a los líderes demócratas como la ejecución de las voluntades de mayorías y minorías. La democracia se caracteriza por la tolerancia social y el populismo político. Las ideas sociales y políticas diferenciadas, incluso las más extremas, pueden coexistir y competir sobre una base democrática. Respeta la separación de poderes, la judicatura independiente y un sistema de observación y control entre los distintos poderes. La democracia debe defender a cada ciudadano. Es lamentable que en algunos países latinoamericanos las mayorías de electores se dejaran seducir de un populismo que ofrece el espejismo de la felicidad, ocultando la realidad. La situación económica del país está atravesada por una crisis honda y complicada. No hay trabajo, el país actual es más caro que los de la región, incluso que Estados Unidos o Canadá. La sociedad vive días de incertidumbre política. Ecuador está invadido de vandalismo, tráfico de drogas,
Cualquier habitante del planeta entra y sale sin ningún requisito. Médicos y profesores extranjeros ganan sueldos nunca imaginados por un ecuatoriano. El populismo político está arraigado en el pensamiento, la actitud y la conducta, no solo de quienes gobiernan, sino más bien, y peligroso, apuntándolo el modelo en algunas autoridades nacionales y locales. Utilizan la prepotencia, el autoritarismo y la concentración del poder en una sola persona, acompañada de un círculo de amigos. García Márquez decía, la democracia de los países desarrollados es un producto de su propio desarrollo y no lo contrario. Habría que completar la democracia de los pueblos subdesarrollados, también es un producto de su propio subdesarrollo. Desde el comienzo de la historia, la búsqueda y la conservación del poder han modelado la relación entre personas, grupos y sociedades enteras. Para el abuelo Aristóteles, el poder, la riqueza y las amistades eran los tres elementos que formaban la felicidad de una persona. El efecto de los cambios en el mundo han agudizado el desgaste de la autoridad y la moral, así como la legitimidad de los poderosos. Todas las encuestas de opinión revelan que una importante tendencia mundial es la pérdida de confianza en los líderes políticos, en los expertos, las instituciones públicas, los empresarios y los medios de comunicación. La gente considera a los líderes de la sociedad menos creíbles y dignos de confianza. Mientras tanto, los ciudadanos están bien informados, tienen otros valores y son más conscientes de otras opciones diferentes. Ramiro Ruiz. Pachacuti exige carta blanca para el saqueo. Artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. Una fuerza pública con las manos atadas ante la violencia política, que no pueda mover un dedo para controlar manifestaciones, aunque éstas incendien la Contraloría, destruyan ambulancias en servicio o tomen por asalto los pozos petroleros o los reservorios de agua. Esa fue la propuesta con la que Pachacuti y parte de la bancada correísta consiguieron entrampar en la Asamblea el proyecto de ley para el uso legítimo de la fuerza, cuyo segundo y definitivo debate finalizó este martes. Estuvieron a punto de salirse con la suya, pues habían logrado ya un consenso con un buen número de asambleístas dispuestos a ceder en ese tema con tal de salvar el resto del proyecto. Sin embargo, los cambios exigidos por Pachacuti obligaban a posponer la votación. Era necesario devolver el texto a la comisión respectiva para que los procese. Y el Pleno se había propuesto aprobar la ley en ese mismo día. Esa urgencia salvó al proyecto original, que recibió el respaldo de 104 asambleístas. El legislador ponente Ramiro Narváez, de la Izquierda Democrática, se opuso con vehemencia a las demandas de Pachacuti. Recordó que un mandato de la Corte Constitucional obligaba a la Asamblea a incluir en esta ley el tema del control de manifestaciones, e hizo notar que los 3 artículos que tratan ese tema no solo recogen los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que prácticamente los transcriben. Hoy la protesta es un problema de orden público, dijo. En este proyecto de ley es un derecho protegido por la policía. Hoy la fuerza pública está autorizada a dispersar manifestantes. Este proyecto de ley garantiza su derecho a ocupar el espacio público. Hoy una manifestación puede ser declarada violenta con el fin de reprimirla. Este proyecto de ley lo prohíbe, aunque en ella haya un grupo de personas que promuevan la violencia. Hoy se usan perros y caballos para controlar manifestaciones. Esta ley lo prohíbe. Hoy se requiere de autorización para manifestarse. Con este proyecto de ley ese requisito ya no es exigible. Estos argumentos no convencieron a los radicales. En algunos casos, por simple incomprensión de la materia, el correísta Ricardo Ulcuango, por ejemplo, seguía exigiendo que la ley cumpla los estándares del sistema interamericano. En otros, por puro fundamentalismo, no están de acuerdo con que se establezcan excepciones. Ejemplo, el proyecto prohíbe a la policía dispersar manifestaciones. Solo será autorizada por la autoridad competente de manera excepcional, dice el artículo 23,
con el único propósito de evitar una amenaza o peligro grave contra la vida. Esa excepción no le gusta a Pachacuti. O sea que se prohíbe, pero se puede, concluye Mario Ruiz. Dice que no se puede, pero más abajito dice que sí se puede. Salvador Quispe abundó en el mismo argumento. Todos sabemos que las excepciones se han convertido en regla general. Los demás integrantes de la bancada simplemente se agarraron de la idea, que no se molestaron en demostrar, de que el capítulo correspondiente al uso excepcional de la fuerza en manifestaciones viola el derecho a la resistencia establecido en la Constitución. Básicamente, defienden que el derecho a la resistencia da carta blanca a los resistentes para cualquier exceso sin que el Estado pueda ejercer control alguno. Ricardo Vanegas exigió que se elimine incluso el uso del tolete en casos de enfrentamiento violento. Esas marchas que se lo hacen en beneficio de los más pobres y más necesitados, dijo, hoy se quiere confundir. Quiere combatirse a quienes marchan como si fueran delincuentes. Así, los manifestantes podrían lanzar bombas molotov a los policías y estos no tendrían otra opción que salir corriendo. El tema del uso de la fuerza en manifestaciones y protestas monopolizó el debate. Lo demás fue retórica. Los correístas insistieron en ridicularizar al gobierno por pretender supuestamente que con esta ley se solucionan los problemas de inseguridad, cosa que nadie ha afirmado. Uno de ellos, el exgobernador del Guayas, Roberto Cuero, dijo saber lo que se requiere para luchar contra la delincuencia. Esto se trata, estimados colegas, proclamó triunfante, de solvencia testicular. Hay que enfrentar a la delincuencia de frente. Por lo demás, hubo un aspecto del problema que no pareció interesar a nadie, el narcotráfico. Solo Fernando Villavicencio se refirió a las otras reformas legales que son necesarias para librar esta guerra. A la ley de compañías para controlar a las empresas que mueven fondos ilícitos, a la ley de minería para atacar los vínculos de los mineros ilegales con los narcotraficantes, a la ley de contratación pública para evitar el lavado de dinero en obras municipales como ha ocurrido, dijo, en Manta. De cualquier forma, la ley para el uso legítimo de la fuerza es considerada una herramienta para la lucha contra el crimen organizado, especialmente porque garantiza el auspicio jurídico por parte del Estado de los policías involucrados en procesos penales por utilizar sus armas contra los delincuentes y crea un grupo de élite en el cuerpo de guardias penitenciarios. Además, prescribe las etapas del uso progresivo de la fuerza antes contempladas en un reglamento policial. Que esas etapas no se apliquen en el contexto de manifestaciones, por violentas que éstas sean. Era la pretensión de Pachacuti, que estuvo a punto de convertirse en ley. Artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. ¿El esposo de Viteri es un pandillero? José Hernández, 4 pelagatos. Cintia Viteri tiene una comparsa con quien a falta de pan da circo, su nuevo marido, un famoso troll correísta llamado Juan Carlos Vázquez. Cada uno sabe con quién se junta. Pues bien, ella eligió un personaje que trabajó para volver la esfera pública aún más tóxica, más invivible. Ese mensaje fue recibido como fue enviado. ¿Cómo sorprenderse en esas circunstancias si ese personaje aterriza en la cafetería de un centro comercial de Guayaquil para arreglar cuentas con Omar Maluk, otro personaje igualmente tóxico en Twitter, con quien se habían desafiado, sí, a golpes? Porque Maluk dijo en Twitter cosas sobre Cintia Viteri que el ex troll correísta no le gustaron y decidió, metido en el traje de macho alfa, defender el honor de su esposa. Y hacerlo planteando a duelo, un duelo a puñetazos en una cafetería, sin ánimo medieval de matar al oponente, solo de lavar su honor, el honor de su Dulcinea de turno. Esta historia, que podría inspirar una nueva canción de música del despecho, no merecería atención pública alguna si involucrara a dos particulares, pero uno de ellos es el esposo de la alcaldesa de Guayaquil, y llegó a la cafetería con guardaespaldas que, aparentemente, y eso es lo que debería investigar la Fiscalía y la Contraloría, son parte del equipo de seguridad de Viteri. En redes además se había dicho a Maluk que él sabía dónde encontrarlo,
lo cual hace suponer que tiene logística suficiente para seguirlo. ¿Es el equipo de su esposa o tiene un grupo de guardaespaldas propio que lo acompañan a amedrentar y arreglar cuentas con aquellos que, entre otras cosas, critican a la política que antes de ser su esposa lo llenó de contratos? Juan Carlos Vázquez no provocó un altercado en una cafetería, como dicen algunos medios. Él montó el altercado con Maluk. Hubo trinos de lado y lado que todo el mundo leyó. Viteri debió saber en qué andaba su marido y por lo visto no lo disuadió. Se debe colegir que ella, como diva de Ciudad Gótica, está de acuerdo en que su macho alfa restaure con guardaespaldas y en público su honor mancillado. ¿Así es, señora alcaldesa? Porque de lo contrario, ya debía haber pedido excusas públicas por la actuación de su marido. Por una razón tan sencilla como obvia. Él cree lícito agredir a aquellos que la critican. No hace la diferencia entre lo que es ser asiduo de una cantina para despechados, donde las cosas se arreglan a golpes o con cuchillas de esas de afeitar, y ser el esposo de una política a quien los ciudadanos tienen el derecho, y viendo lo que hace su esposa, el deber de criticar. ¿Viteri pasará de agache el atropello cometido por su marido? Nada dicho. Dando así argumentos a aquellos que piensan que Vázquez actúa como si Guayaquil fuera un territorio conquistado donde puede, si lo desea, amenazar ciudadanos, vigilarlos, seguirlos y llegar a cualquier parte de sopetón y rodeado de guardaespaldas a arreglar cuentas. Viteri está fuera de foco porque las autoridades se lo han permitido. ¿Qué ha hecho la Fiscalía en Guayaquil para traducirla ante los jueces por lo que ella hizo en el aeropuerto? ¿Qué han hecho para pedirle cuentas por los contratos truchos y manejos oscuros que Diario Expreso ha revelado? ¿Qué hará la Contraloría por el peculado evidente que cometió al llevar vehículos y guardias desde Guayaquil a Quito para satisfacer su ego con evidente comportamiento regresivo? Está claro que Viteri se mueve sin cortapisa alguna, aupada por la certeza de total impunidad. Esa certeza es contagiosa y su esposo la ha incluido en su papel no definido en la alcaldía de Guayaquil. Si Viteri tiene un nuevo esposo, es un asunto privado. Si el esposo de Viteri, prevalido de ese estatus, utiliza recursos y personal de la alcaldía, amenaza a ciudadanos y pacta duelos, el asunto deja de ser privado. Viteri no solo debe dar una explicación, debe dar excusas a la ciudadanía porque su marido se acaba de comportar como un pandillero. José Hernández, 4 Pelagatos. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Nos vemos el lunes. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.